Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga, mis pastores también, mis pastoras. Dios les bendiga en esta tarde, en este día, esperando que estén muy bien, guardados bajo la mano poderosa del Señor. Es mi deseo de que todos podamos estar sirviendo al Señor, esforzándonos en la gracia para poder serle fiel. Agradezco al Señor también por esta nueva oportunidad que me permite estar congregado a través de este medio y esperando también que el estudio que tenemos por delante sea motivo de bendición, como lo han sido todas estas lecciones que Dios nos ha dado primeramente a través del libro de Isaías y luego ahora en el libro de Jeremías. Cuán importante es poder conocer la historia del pueblo del Señor, porque el único plan y propósito no solamente ser historiadores, sino sacar las lecciones prácticas que conforme a esta lección no pudo sacar Judá de su hermana, como dice la Escritura, su hermana rebelde Israel. Permita al Señor que eso no nos acontezca a nosotros y que esto no sea un mero estudio, hacerse más sabio, conocedor más de la palabra, sino también ir aplicando una lección práctica para estos días, para nuestras vidas. Así que Dios les bendiga, vamos a orar al Señor para que el Señor a través de esta nueva lección pueda entregarnos esa enseñanza sólida, bíblica de la palabra del Señor que nos permita ser edificados por ella. Dios les bendiga, oramos al Señor. Padre eterno, Dios de misericordia, nuevamente Señor, estamos delante de ti, invocamos tu nombre, reconocemos tu grandeza, reconocemos Señor tu misericordia, tu poder y también reconocemos Señor nuestra debilidad y flaqueza. Amado Dios, te pido encarecidamente en esta hora que nos ayudes, Señor, acercarnos a tu palabra, acercarnos, Señor, a las Sagradas Escrituras, es una tremenda bendición para nuestras vidas. Pero no solamente oír, no solamente leer, sino que poner por obra hay una gran bendición y una bienaventuranza. Te pido, Dios mío, ahora que nos bendigas, nos ayudes y bendigas también a todos aquellos que han de tener la oportunidad de escuchar. No solamente a mí, Señor, sino que a esta tu palabra. Te lo ruego todo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor por esta oportunidad, como decía, de poder estar nuevamente de regreso en este estudio, que este fin de semana pasado tuvimos alguna actividad ardua en la iglesia de estudio con nuestros pastores y no pude hacer este estudio, pero ahora retomando, quisiera en primer lugar leer la palabra del Señor que se encuentra en Jeremías ahora, capítulo 4, versículos 5 al 15, y le doy lectura inmediatamente. Los primeros versículos del 1 al 5, del 1 al 4, bueno, nos habla acerca de el amor de Dios. Cuando uno lee, después de todo el pecado que es descubierto, que Dios señala para Judá, el Señor finalmente le dice, si te volvieres a mí, si te volvieres a mí, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurare, vive Jehová en verdad y en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Entonces él le da una exhortación. Pero vamos a leer directamente desde el versículo 5, porque el versículo 5 comienza esta alerta. ¿Cómo se llama la lección para el día de hoy? Alerta. El mal se aproxima. Entonces es una voz de alerta. Es una advertencia una vez más. Y leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande.
El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquellos días, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha sobrevenido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré justicia contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son los caballos que las águilas. Ay de vosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Amén. Amén. Bien, tomando como, como dato a esta lectura bíblica que tiene mucho contenido, mucho que explicar, mucho que entender, bueno, el mal que se acerca, que se aproxima, y como dice esta lección, esta alerta viene desde el norte. ¿Cuáles son las ciudades del norte? Las ciudades del norte son en la tribu de Efraín y en la tribu de Dan. Son las. Por eso que el mal viene del norte, dice en esta lección. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que hemos estudiado ya acerca del libro de Jeremías, que es importante siempre ir haciendo este repaso, por decirlo de alguna manera, y de alguna forma, lo cual no es fácil, porque estamos estudiando el libro de Jeremías, que son 40, 50 lecciones, capítulos, perdón, pero solamente hemos traído algunos capítulos, un poco más de 10 capítulos, menos de 20, y es necesario entonces avanzar para tener toda una perspectiva de lo que es el libro. Eh, Aunque la voz crítica puede decir, pero que no dijimos esto, no dijimos esto otro. Si fuese así, si tuviésemos que estudiar el libro de Jeremías, nos demoraríamos un año, de ir texto por texto, episodio por episodio, evento por evento, y eso no es posible. Al menos eso no es lo que se le pidió a la comisión que preparó el expositor bíblico. Hago esta explicación porque siempre, siempre, siempre hay personas que no saben o no entienden o no entran en razón. Entonces, esa es la explicación. Ahora está la habilidad nuestra como estudiosos, como estudiantes, y la habilidad suya del profesor de conectar un tema con el otro. Y eso obviamente que requiere una cierta habilidad. Es decir, no debemos de perder mucho tiempo en algunas cosas que no van a ser tan importantes, que al alumno se le van a olvidar. Nunca la van a aprender, porque se necesita, creo que años de estudio, de estar en el libro de Jeremías y hacerse experto en el libro de Jeremías. Y eso no va a ser posible. De manera que es necesario hacer un repaso, y tengo que decir que sabemos que Jeremías, que fue un profeta, que a diferencia del profeta Isaías, que lo vimos en el estudio anterior, él estaba presente, él estaba allí, él profetizó durante los últimos 4 reyes del reino de Judá o el reino del sur. Eso debe estar totalmente claro. Isaías no, él profetizó muchos años atrás, muchos años, muchos años.
Lo que él habló, él no lo vio, pero lo que profetizó Jeremías, él lo vio. ¿Por qué? Porque fue en sus propios días. Es decir, él profetizó en el reino de, dijimos en las lecciones pasadas, de Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías. Sedequías fue el último rey establecido. Después vinieron, si no me equivoco, dos gobernadores. A uno lo mató el otro, que se hizo cargo del gobierno como un golpe de Estado. Y finalmente allí ya vemos que termina la historia como la historia del reino de Judá o Israel, ordenadamente, como nación, como pueblo. Entonces, él estuvo hasta la caída de Jerusalén. Jeremías. Jeremías estuvo hasta la caída, después de su llamado. En las primeras lecciones vemos su llamado, vemos, ¿no es cierto?, cuál fue su comisión, y vemos también que en las primeras lecciones vimos la decepción que Dios tuvo por su pueblo, porque estaba muy decepcionado de cómo también Judá estaba siguiendo los mismos caminos de Israel, la ciudad, el Israel del norte, que fue llevado cautivo un poco más de 100 años antes. Mire qué importante, 100 años antes. Entonces, amados hermanos, él, ¿no es cierto?, les encara que en la juventud Judá había sido, Israel había sido fiel al amor de Dios, como el amor de juventud. Pero con el tiempo se convirtió en un apóstata porque se devolvió, abandonó. El versículo 19 del capítulo 2 dice: ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Eso, el haber dejado a Jehová tu Dios, es característica de un apóstata. El apóstata no es del mundo, el apóstata es de la iglesia. El apóstata es el que, habiendo conocido a Dios, le da vuelta a la espalda. Y eso encaja perfectamente en el reino de Judá y en el reino de Israel, por supuesto, que además se volvieron a los ídolos, cambiaron, se volvieron, el lenguaje de Jeremías en algunas partes habla del amante, que con cualquiera te echabas en los caminos. Entonces, vemos que así ellos dijeron: no te serviremos, no serviremos a Dios. En la segunda parte, de este primero lecciones, dice: por eso me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, no retienen agua. Ya como por ahí en la segunda lección, en la lección número 22, nosotros estamos ahora en la lección número 23. Estamos en la lección número 23. Dios siempre llama al arrepentimiento. Dios siempre quiso que el pueblo reconociera, que los reyes, los gobernadores, se arrepintieran, reconocieran su maldad, reconocieron su desvío y se volvieran a Él. Si se volvían a Él, las cosas iban a ser totalmente diferentes. Sin embargo, su altanería, su soberbia llegó tan lejos que realmente Joacim, ¿no es cierto? Joacim, el hijo de Josías, cuando escuchó las palabras de Jeremías, que habían sido escritas en un rollo, él las cortó con un cortapluma y las arrojó al fuego y las quemó. De allí que Dios le dio una orden a Jeremías que nuevamente tenía que volver a escribir las mismas palabras que había escrito antes, que el rey había echado al fuego. Tenía que volverlas a escribir y obviamente agregarle muchas otras profecías más y muchos otros mensajes. Así nace el libro de Jeremías. Si usted puede entender, tenemos una tremenda información allí. ¿Cómo nace el libro de Jeremías? De esa manera. Primeramente, como siempre, Dios ordena escribir, como le ordenó a Moisés, como escribió Pablo, etc. Entonces, así de esa manera, esta lección nos habla del adulterio espiritual. Y eso fue la lección pasada. Y de eso hay que hablar, o de eso ya me imagino que han hablado, de este adulterio espiritual a la que Jeremías le llama, o Dios le llama, la rebelde Israel. Y su hermana Judá
No tengo el tiempo para explicar por qué lo llama de hermana. Por ahí un profeta tuvo que casarse con una mujer y tuvo dos hijas. A una le puso un nombre, pero representa a Israel, y al otro le puso otro nombre que representa a Judá. Por allí, a grandes rasgos, viene esta relación de su hermana, ¿ya? Porque finalmente ambas venían de un mismo pueblo, ¿no? De una misma, de un mismo origen. Entonces él siempre le estuvo hablando que, como dice, no haré caer mi ira sobre ti, que se devolviera, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre mi enojo. Reconoce pues tu maldad, en el verso 22 de la lección pasada. Convertíos, hijas rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Entonces, de esa manera, nos damos cuenta en la lección pasada, y esto es importante, y estas son las cosas que los profesores deben de dejar en la mente y en los corazones de sus alumnos. Judá no aprendió la lección que tuvo Israel. Judá nunca aprendió, y el castigo que cayó sobre Israel del norte por los asirios no produjo un efecto en Judá. Y eso es tremendo, porque nosotros vivimos de experiencias y las experiencias nos deben enseñar a nosotros. Uno debe sacar una lección práctica. Si usted se equivocó, no vuelva a equivocarse. Tome una lección práctica para su vida y no cometer el mismo error. Entonces, en este caso, el castigo de Jehová, la ira de Jehová que cayó sobre Israel, no produjo ningún efecto en Judá, aunque el Señor tuvo emotivos ruegos para que Judá regrese, como lo dice el capítulo 3, del versículo 12 al 14, lo miro, lo veo acá, dice, reconoce pues tu maldad, porque fornicaste con los extraños, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y recuerde que decía, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. No dice daré un pastor, porque David dijo, Jehová es mi pastor. Y cuando a uno no le gusta el pastor, entonces siempre va a citar a David. Pero aquí dice, os daré pastores. ¿Por qué? Porque los pastores en Israel, los pastores en Judá, que se refiere a los líderes que tenían a cargo la dirección espiritual del pueblo, es decir, los sacerdotes, el rey, todos se habían corrompido. Si la cabeza se echa a perder, todo se va a echar a perder. Dios guarde y bendiga a cada siervo del Señor legítimamente llamado, porque tiene una gran responsabilidad que dar cuenta delante del Señor un día. Entonces, nuestra oración debe ser en dirección a ello, para que nos dirijan con ciencia, con sabiduría. ¿Ya? Entendemos todos que Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ninguno de los pastores que han sido ungidos va a dar la vida por usted, porque no, ni siquiera es necesario, porque hubo uno que ya quiso morir por todos nosotros. Entonces, valga esta explicación, ¿no? Entonces, mirando esta lección, hoy en día tenemos, ya nos demoramos un poco, pero creo que fue necesario poder ver lo que tenemos. Alerta, el mal se aproxima, y el primer título, la tierra será asolada. Quiero hacer solamente un comentario al libro, al texto de memoria de Mateo 15:8, que lo conocemos de memoria. No lo voy a buscar en mi Biblia porque dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese es un texto muy conocido que hace alusión, obviamente, a que Israel, y quiero decir algo, en tiempo de Josías hubo un avivamiento. Josías fue un rey muy joven que de pronto, limpiando, haciendo aseo, encontraron un rollo, se dieron cuenta que era la ley, que era el libro, ¿no es cierto?, de la ley del Señor.
Deuteronomio, donde están todas las indicaciones para el pueblo de Dios, y se da cuenta que no estaban haciendo nada con respecto a eso y cuán desviados estaban de la ley del Señor. Eso permitió a Josías empezar a hacer cambios en el pueblo, en la ciudad, en su gobierno, que le llevaron a un conocimiento de la palabra del Señor, y hubo, digamos así, un avivamiento. Un avivamiento. Pero era tal la maldad de sus antecesores, ¿ah? Como de su abuelo, si no me equivoco, Manasés, que fue el rey más malo que tuvo Israel. Ese rey que fue dado a Ezequías, ese hijo que fue dado a Ezequías con la extensión de los años, fue el rey más malo y más perverso, aunque se arrepintió al final, pero no produjo nuevamente también un cambio significativo en la vida nacional, en la vida espiritual de Israel. Entonces, podemos ver nosotros que a pesar de ese avivamiento, no cambió. Cuando el Señor me dice, de este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, encontramos entonces que hay un cristiano que es superficialmente cristiano, por fuera el cascarón, pero adentro no tiene nada de Dios. Y eso se puede ver, eso se puede ver. ¿Por qué? Porque el Evangelio se predica por testimonio, y si tu testimonio es malo, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos. Si el árbol bueno, llamado bueno, o externamente bueno, da frutos malos, es porque el árbol no es bueno, nunca ha sido bueno, ha sido malo siempre. Entonces Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces tenemos este título, La tierra será desolado, un título muy acorde a lo que se aproxima. ¿Ah? Alerta, el mar se aproxima, la tierra será asolada. Si nos insertamos en el contexto de ese tiempo, Dios ya estaba avisando a través del profeta que el mar estaba a las puertas, que la cautividad estaba a las puertas, que el enemigo ya estaba preparando su ejército para ir contra, en este caso, Jerusalén. Como dice aquí, alzad, alzad bandera, alzad bandera en Sión, huid, no detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Es decir, hay un pueblo, hay una nación, hay un rey, hay un ejército poderoso que está en marcha. ¿Cómo le llama? El león. No es el león de la tribu de Judá, es el león conforme a la visión que tuvo Daniel, porque Daniel tuvo una visión, todos conocemos que él tuvo una visión, sabemos que el Señor le mostró a él el desarrollo de los imperios, y él tuvo una visión de alcance mundial hasta nuestros días. Hay una imagen que es la que todos conocemos, que es la imagen donde la cabeza de la imagen era de oro, de oro. Luego venía todo lo que es esta parte de los hombros de plata. Después venía el bronce en el vientre, y finalmente en las piernas el hierro, y en los dedos el hierro mezclado con barro. No voy a explicar la última parte porque es más compleja y se requiere más tiempo, pero está claro que Daniel le dice, la cabeza de oro eres tú, oh rey Nabucodonosor. Luego del imperio babilonio vino el imperio medo-persa, y luego vino el imperio griego representado por el bronce. Finalmente, el más feo, digamos, pero el más duro fue el hierro, y ese fue el imperio romano. Bien, aquí dice, por eso que dice en este versículo de Daniel 7, el único texto que voy a leer, dice, la primera, dice, ya, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Miraba yo en visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el mar, y cuatro bestias grandes diferentes una de la otra subían del mar.
Entonces lo que vio Daniel es que del mar subían 4 bestias. Cuando uno habla que una bestia sale del mar es porque un gobernante, un rey, un varón sale del mar que representa la muchedumbre del mundo. Y salen 4 bestias. Y él empieza a especificar. La primera, dice, era como león y tenía alas de águila. Mire, mire qué importante. La primera era como un león que tenía alas de águila. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas sin morador, sin morador. Y luego vamos a encontrar también en este pasaje mismo que hemos leído, la lectura bíblica, que dice aquí, dice en esta lección. El versículo 13 dice, he aquí que subirá como nube, está hablando de este león, está hablando de este destruidor de naciones. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Entonces, ¿ve la conexión? Las águilas vuelan rápido. Los caballos de Nabucodonosor, su ejército, volaban casi como las águilas. Por eso que dice acá que este león tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Bueno, esa es otra parte de la profecía. Ojo, la profecía, la manera de estudiarla no siempre toda una profecía se cumple paso a paso hasta el final. A veces tiene lapsos, episodios y finalmente se cumple. Eso hay que considerarlo siempre, algún día podemos hablar de eso. Entonces, se da cuenta que en este pasaje que nosotros tenemos y hemos visto, Jeremías está profetizando. Estamos acá, estamos acá. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De dónde viene el mal? Que se aproxima, del norte. ¿Quién es el instrumento? Lo dice Jeremías. Jeremías 25, Jeremías 25, podemos verlo acá rápidamente, lo vamos a leer porque es muy importante y no debemos de confundirnos. Dice Jeremías 25, desde el 9 al 11, dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Lamentablemente, Jeremías fue testigo cómo fue llevada Jerusalén, Judá, al cautiverio babilonio que nosotros conocemos, con una duración de 70 años. En eso no hay discusión alguna. Al menos fueron 3 incursiones que los babilonios tuvieron sobre Judá. Cada una en su tiempo y cada una en cada rey. Es decir, Joaquín y Ezequías, que fue el último rey, como dijimos, Sedequías, perdón, no Ezequías, Sedequías, que fue el último rey que, al cual le sacaron los ojos después de haber matado a sus hijos. Fue triste. El segundo rey, después de el rey Joaquín, no sé si fue más sabio o escuchó un poco mejor el mensaje de Jeremías, porque era en la segundo sitio. Él se entregó con su mamá, sus hijos, su familia, sus príncipes, y el rey los llevó a Babilonia y con el tiempo los trató siempre como príncipe, como gente importante, los sentó a su mesa, etc. Entonces, cuán importante es poder nosotros ver
cómo la palabra del Señor se cumple, el mal se acerca. Voy a leer un poquito acá para usar nuestro expositor, porque para eso es, ¿no? Para usarlo. No para hacer nuestro tema particular, sino para guiarnos por este expositor y sacar las lecciones prácticas. La tierra será asolada, del norte se soltará el mar. Lo predice Jeremías en el capítulo 1. Eso es verdad, 1 y 14. O sea, que desde que comenzamos el libro de Jeremías, nosotros ya nos encontramos que él ya estaba hablando acerca de que el mal se aproximaba y que dentro del plan y propósito de Dios, la sentencia ya estaba ejecutándose, ¿no? Dice, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tuvimos una larga lección de la idolatría, ¿no? Entonces se refiere a las campañas babilónicas en contra de Judá, que sería sitiada el reino. Vendrían del norte y fue una invasión impresionante. El pueblo escogido se había apartado de Dios y a causa de toda su maldad dice, proferiré mis juicios. Entonces Dios permitió que los babilonios invadieran Judá y que asolaran la tierra. Y de eso es lo que se ha tratado esta lección que estamos mirando ya en esta hora, ¿no? En esta hora. Él siempre envió profetas para que el pueblo del Señor se volviera, pero no hicieron caso. Ellos cerraron sus oídos y, como podemos ver, tomó a su siervo Jeremías, a su siervo Nabucodonosor. Dios trató con ese líder mundial, Dios trató con él. Recuerde que él finalmente, después de su orgullo y su soberbia y de comer pasto como los animales, dijo expresiones muy importantes. Dijo que todo gobernador de la tierra está bajo el gobernador del cielo, que no hay otro Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y cualquiera que hablare contra de su Dios, su casa sea convertido en un muladar, o sea, que la hicieran tira completamente. O sea, podríamos decir, no me quiero aventurar, el hombre conoció a Dios, no sé si se convirtió, no sé si fue salvo, no tenemos esa respuesta, pero hay cosas, amados hermanos y amados pastores, que nos van a sorprender cuando estemos con el Señor. Lo que nosotros pensábamos que estaba mal o que era pecaminoso, no era tan pecaminoso, y los que pensábamos que se iban a salvar, no se van a salvar. Entonces, en ese terreno, si usted no tiene un mensaje directamente de Dios, una revelación de Dios, mejor es quedarse calladito y no proferir juicio, porque nos podemos equivocar. Ya es un comentario aparte. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Es cómo nosotros tomamos estas lecciones delante del Señor. Dice la Escritura que Nabucodonosor fue su siervo y él vino y con su ejército y se llevaron cautivo. En la primera asedio o cautiverio fueron muy pocos los que se llevaron, pero en el segundo asedio, digamos así, no, se llevaron a muchas personas, creo que lo pasé por alto, pero está también allí en el capítulo 25, si no me equivoco, que hemos leído, del libro de Jeremías, en el 25, yo leí desde el versículo 9. Dice, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Sí. Bueno, podemos ver nosotros que en el segundo él se llevó a lo mejor que había en Judá. Seguramente,
Probablemente en ese segundo viaje se fue llevado Daniel, fueron llevados los jóvenes hebreos, fue llevado el joven Ezequiel, que finalmente Dios usó como profeta. Eh, Entendemos, ¿no es cierto?, que Isaías profetizó muchos años antes del cautiverio, Jeremías profetiza justo en la destrucción de Jerusalén, y Ezequías profetiza estando dentro de los 70 años allí en Babilonia. Era un profeta post-exilio, o sea, digamos, estaba en el exilio cuando Dios le reveló revelaciones del futuro. Al principio, como le digo, era poca gente que se llevaron, pero finalmente más tarde fueron millares de decenas de cautivos que fueron llevados a la cautividad, a este destierro forzoso de vivir en una tierra extraña, con dioses, con costumbres extrañas. Eso fue única y exclusivamente porque ellos no adoraron al Dios vivo, al Dios verdadero, y, y bueno, Dios los desarraigó de la tierra. 70 años. Hay una pregunta interesante que ¿por qué fueron 70 años? ¿Por qué no fueron 80? ¿Por qué no fueron 100? Son 70 años de cautiverio. La respuesta más lógica que yo conozco para esos 70 años es que cuando uno no da lo que le pertenece al Señor, el Señor se lo cobra. Lo voy a repetir. Cuando uno no da lo que al Señor le pertenece, el Señor se lo cobra. Este principio, podríamos decir, se puede aplicar a todas las cosas que usted entiende y usted conoce, amado hermano, amado siervo del Señor. 490 años Israel no cumplió la ley del Señor, no descansó la tierra, por lo tanto el Señor se tomó, ¿no es cierto?, se tomó el tiempo. Ellos tenían que hacer descansar. Después de 7 años, de 6 años de trabajar la tierra, el 7º año la tierra tenía que descansar. Ellos no la hicieron descansar. Tomando esos días, si usted hace un trabajo de multiplicación, que se la voy a dejar, le va a dar como resultado 70 años. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga. No voy a entrar en más detalle del tema y de exhortación al respecto, pero esa es la mejor explicación que puedo tener por qué fueron 70 años en que la tierra descansó. ¿Ya? Entonces, bueno, el Señor nos bendiga. Dijimos que todo lo que no se llevó el rey de Babilonia en el primer sitio, se lo llevó en el segundo ataque, en la segunda deportación, que por ahí en algunos libros, bueno, usted lo puede buscar en internet, ahí está toda esa información. En el año 605 se llevó el segundo ataque a Jerusalén, y allí se llevaron los vasos, se llevaron las cosas de oro, se llevaron todas las cosas preciosas, se llevó lo mejor de lo mejor, la florinata, se llevó todo lo mejor, los vasos más valiosos, se llevó a toda Jerusalén. Vamos a leer este texto, Segunda de Reyes, lo voy a llevar a Reyes. Segunda de Reyes, anoté aquí, capítulo 24, 25, búsquelo usted en su Biblia o luego después de este estudio. Pero aquí tenemos la base, ¿no? ¿Ya? Quiero darle como dato que Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, léalo por favor, porque allí está sintetizado todo lo que estamos mirando, lo que estamos viendo a través del profeta Jeremías. Entonces dijimos que Segunda de Reyes, capítulo 24, y el 25, bueno, aquí comienza lo primero que tenemos. En el 24 dice que en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años y luego volvió y se rebeló contra él. Joacim. Pero Jehová envió contra Joacim tropa de los caldeos, tropa de los sirios, tropa de los moabitas, tropa de los amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. ¿Quién era Joacim?
Ya lo vimos en las lecciones pasadas. Joacín fue el hijo de Josías. Entonces, en ese periodo ya vino. Anteriormente a eso, el que gobernaba y tenía dominio sobre esas tierras de Judá era el faraón Necao, y él era como súbdito de Necao, pero Babilonia o Nabucodonosor derrotó al reinado de Egipto, lo derrotó, así que él se hizo dueño de toda esa tierra y tomó a Joacín, como dice aquí, como su vasallo, ¿no? Pero él se rebeló, a los 3 años se rebeló. Dice la escritura que los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo no está escrito en el libro. Durmió Joacín con su padre y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Dice que nunca más el rey de Egipto salió de su tierra porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y aquí cambia, ¿no es cierto? Entonces ya el gobierno. De 18 años era Joaquín, el hijo de Joacín. Los nombres son muy parecidos, uno puede confundirse, pero escríbalo y memorícelo, tiene que memorizar. El rey Josías, Joacín, Joaquín y Sedequías. Esos son los últimos 4 reyes y estas lecciones giran en torno a ellos, ¿no? Dice que tenía 18 años, que su nombre, la madre era Neusán, hija de Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. eh, Dice, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Joacín. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos nuevamente de Nabucodonosor, que sería la primera deportación, ¿no? Y fue tomado, Joaquín fue tomado cautivo. Dice, subieron contra Jerusalén los siervos del rey de Babilonia y la ciudad fue sitiada. Dice, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Rompió en pedazos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había mandado, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén y todos los príncipes y todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivo el rey de Babilonia. Esta sería entonces esta deportación tan importante, ¿no? Que realmente se llevaron todas las cosas, que sería la segunda, como la segunda deportación en realidad. Entonces, eh, luego en la tercera sitio a Jerusalén, recién el templo es destruido y Jerusalén es destruida completamente, sus murallas, la casa real es incendiada, todo es destruido. El rey de Babilonia puso entonces por rey, después de Joaquín, después de Joaquín, a Matatías, su tío, y le cambió por el nombre de Sedequías, así lo conocemos, Sedequías. Y él tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. 11 años. El nombre de su madre fue Jamutai, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor.
¿Cuántos años reinó Sedequías sobre Jerusalén? 11 años. ¿En qué año se rebeló? Cuando llevaba el año 9. A los 9 años se rebeló. Por lo tanto, el sitio de Jerusalén duró 2 años. 2 años, imagínense lo que significa nadie entra, nadie sale. Ellos pusieron torres, ¿ah? Y de allí vigilaban que no saliera nadie de la ciudad y no entrara nadie, para que escaseara el alimento, para que escaseara el agua, aunque ellos tenían agua con un sistema que había fabricado un rey mucho más anterior, Ezequías, si no me equivoco, y de esa manera fue sitiado Jerusalén. Aconteció a los 9 años su reinado en el mes 10, a los 10 días del mes. Estuvo la ciudad sitiada, dice, bueno, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Eso es lo que hacían las torres. Porque ¿cómo sitian una ciudad alrededor completamente? Edifican torres, ponen guardia allí, atento a que nadie entre, nadie salga. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Desde el año 9 al año 11, entonces fue sitiada la ciudad. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y allí vemos en los siguientes versículos cómo muere Sedequías. Me estoy avanzando mucho en realidad en la historia, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué hizo Sedequías? Abrió una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey. Entendamos, es el último rey, Sedequías. Así termina la historia de este rey y la historia de Judá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a sus hijos, a los hijos de Sedequía en presencia suya, y a Sedequía le sacaron los ojos y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Qué triste, ¿no? Qué triste esta historia, cómo termina en realidad. En esta historia cómo termina. Así termina la rebelión, así termina la obstinación, así termina el pecador. No es bueno rebelarse contra el Señor, porque el mal se va a desencadenar sobre nuestras vidas, y las bendiciones que el Señor nos ha dado, ¿de qué nos van a servir? Entonces, ¿de dónde venía el mal? El mal se aproxima. Aquí hemos leído toda la historia y es bueno hacerlo, no es que me quiera adelantar, pero así se cumple la profecía de Jeremías. Hay algunos comentarios interesantes en este pasaje que hemos leído. Para ustedes que van a hacer su estudio o que van a estar el domingo, estoy leyendo para que no se pierdan Segunda de Reyes capítulo 24 y capítulo 25, léanlo por favor. Allí van a tener este panorama desde Joaquín y Sedequía. Mire lo interesante que dice este versículo. Dice, y el ejército, cuando él había huido, cuando él había escapado de noche pensando que iba a escapar por su vida, porque ojo, Jeremías le decía al rey Sedequía, entrégate al rey, él guardará tu vida, vas a conservar la vida tuya, la de tu familia y la de tus hijos, entrégate. A él lo tomaron, ¿no es cierto?, como un enemigo, como uno de los caldeos, como un espía, y por eso lo encerraron, lo metieron a una cisterna, lo encarcelaron en el patio de la cárcel, en fin. Entonces, la vida de Jeremías fue muy triste, muy lastimosa. Quiero leerles este versículo y que dice, cuando este rey Sedequía, el último rey, hago hincapié en esto, él se escapa de noche, dice que, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en la llanura de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. ¿Dónde fue atrapado? En Jericó. ¿Qué significa Jericó para el pueblo de Dios? ¿Qué significaba Jericó para esta nación que ya llevaba muchos años en realidad, ¿no?
habían pasado excelentes reyes, el apogeo del rey David, el apogeo del reinado de Salomón, donde todos venían a ver su sabiduría y el esplendor de su reinado, donde la guardia personal de él usaba escudos de oro, escudos de oro. Entonces, ¿cómo termina esta historia? Les voy a decir cómo comienza esta historia. Esta historia comienza cuando ellos, ya formados como nación, cruzan el Jordán para conquistar la tierra, para habitar en ella, y lo primero que se encuentran es la ciudad amurallada de Jericó. Usted conoce la historia. Allí tienen una tremenda victoria. Quizás no teniendo la experiencia, no teniendo las armas, no teniendo lo necesario para derrotar a esa gran ciudad, amurallada hasta el cielo, dice la Escritura. Sin embargo, Dios les dio una tremenda victoria porque con ellos estaba Jehová, Dios de los ejércitos. Y desde Jericó, luego Jai, y así fueron cayendo ciudades tras ciudades, reinos tras reinos, no pudieron hacer frente al pueblo de Dios que comandaba Josué, y así comienza la conquista de esta tierra. Al pasar los años, al pasar los jueces, al pasar los reyes y llegar hasta Sedequías, allí, en ese mismo lugar, termina la historia de este pueblo como nación, como pueblo. Sedequías fue apresado en Jericó precisamente. Es interesante estas coincidencias, llamémosles coincidencias, pero son interesantes de poder ver. Dice la Escritura, la persona que se vuelve atrás, como el perro vuelve a su vómito, o cuando el espíritu vuelve y la casa está vacía, viene y llama a otro espíritu y el postrer estado viene a ser peor que el que era antes. Entonces es una buena reflexión al respecto, ¿no? Entonces, gracias al Señor, nosotros estamos mirando estas lecciones que tenemos. Bueno, yo me he extendido quizá en el tiempo más allá de esta primera y segunda parte, que es donde la segunda parte nos habla acerca de la tierra con dolores de parto. Bueno, quiero leer solamente algunos versículos de, que tienen que ver con lo que estamos mirando. La tierra será asolada, y volvemos a Jeremías, volvemos al libro de Jeremías y al capítulo 4, y en el versículo 23 al 31, quiero leer esto, dice: Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Como dice el título, la tierra será asolada. De allí está tomado. Miré a la tierra, y que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había luz en ellos. Miré a los montes, y aquí que temblaban. A todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Yo ahí puse una señal, porque esta frase, que no fue asolada, destruida del todo, se repite a lo menos unas 5 veces en unos 5 capítulos del libro de Jeremías, y eso indica el amor de Dios, porque aunque el árbol fuera cortado, la raíz siempre iba a quedar, ¿ya? Por eso se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. El estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la tierra, entraron en la espesura de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavío de oro, aunque te pintes con antimonio los ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes buscarán tu vida. Fuertes las palabras que Dios le dice a Judá. Como una ramera, como una prostituta que pinta sus labios, que pinta sus ojos, que se engalana
Por eso que la doctrina pentecostal no va por allí, amadas hermanas, amados hermanos, no va por allí. No, aquí la está mirando a Judá, ya dijimos, la prostitución espiritual. Ese es el tema en las lecciones pasadas, ¿no? Sobre todo, debajo de todo árbol frondoso te echabas con tus amantes. Porque él hace esa similitud, toma esta alegoría de la mujer, la prostituta, la ramera, ¿no es cierto?, que vende su cuerpo, etc. Así es el adulterio espiritual. Así era Judá e Israel cuando se volvieron a los ídolos y dejaron al Dios verdadero. Pero aquí está hablando acerca, aunque te atavíes, aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque te pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Es decir, los mismos dioses que adoraban, porque ¿de dónde nace la idolatría? Curiosamente nace de los reinos del norte, de la parte de Ur de los Caldeos, o sea, de la zona de Babilonia, donde hoy existe el país de Irak. Pero de allí nace la idolatría con Baal, Astarte, y todos los dioses y todas las diosas y las reinas del cielo. Entonces, ellos no te van a salvar, no te van a salvar. Eh, es triste en realidad. Por eso que el versículo 30 y 31 del capítulo 4, que no lo leímos porque es muy extenso, podríamos haber dicho lectura bíblica todo el capítulo 4, pero es muy largo. Tomamos una porción de ella, pero tenemos libertad para manejarnos en eso. Mire, dice, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. ¿Cuántos murieron en el asedio por el hambre? ¿Cuántos murieron por la espada en el asedio y cautividad de Jerusalén? Miles y miles de personas. Entonces, nosotros podemos ver cómo, si quiere leer acerca de la destrucción del templo, bueno, tiene que ir a Segunda de Reyes en el capítulo 25. Ya les dije que en Reyes, en el libro Segunda de Reyes, está la historia en el capítulo 24 y en el capítulo 25 está toda la historia de lo que nosotros hemos estado hablando. Aquí lo dice claramente en el versículo 25, dice, aconteció, dice, haber, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzarazán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego y quemó la casa de Jehová. Aquí está. Segunda Reyes, capítulo 25, versículo 9. Allí ese es el final del templo construido por Salomón. Entonces es muy triste. La tierra con dolor de parto, bueno, es una expresión que encontramos en el Nuevo Testamento cuando el apóstol habla acerca que en estos tiempos de tanto pecado la tierra, la naturaleza parece que gime. Y nosotros también gemimos porque hasta dónde llega la maldad, hasta dónde los gobiernos dictan leyes contra las escrituras, contra el Dios santo del cielo. Entonces también es lo que nosotros podemos ver en estas expresiones de Romanos 8:23 y también de Gálatas 4:9, cuando el apóstol Pablo, mirando a la iglesia, le dice, hijitos míos, por usted nuevamente vuelvo a sentir dolores de parto, porque él está diciendo, ustedes ya tienen que ser maestros, hay que darle leche nuevamente, ahora estoy sintiendo dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes, es como el bebé se está formando en el vientre. Y eso es lo que está tratando el apóstol Pablo, es las expresiones que aparece de acuerdo a este título, pero nosotros entendemos que es como esta mujer que está de parto, angustia como una primeriza, que no sabe lo que es un parto y no sabe lo que son las contracciones. Y nosotros los varones nunca vamos a saber lo que es eso, porque nosotros, gracias a Dios, no somos los que engendramos hijos.
pero la hermana, las mujeres saben. Yo he estado muy cerca de mi esposa en sus primeras contracciones, por decir, pero me sentí tan impotente de no poder ayudarle. Y ella decía, ahí viene, decía, y sufría esa contracción y luego decía, ya se pasó, y seguíamos encaminándonos en el último tiempo en el pasillo del hospital y cada vez lo interesante de eso es que cada vez los dolores son más fuertes y los intervalos son más cortos, o sea, cada vez son más rápidos. Así se avecinan los eventos también, amados hermanos, pastores, para el fin del mundo. Los eventos y los dolores de parto van a ser así. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nace algo nuevo. Y bueno, eso tiene que ver con la escatología, que no nos vamos a entrar a lo menos en este momento en eso. Entonces, es importante que nosotros podamos ver, Dios nunca engaña a su pueblo. Jeremías creyó que quizá Dios lo había engañado, no lo había engañado de ninguna manera. Él en el Jeremías 20, él habla y dice en Jeremías 20 que realmente él no quería hablar, no quería hablar. Sin embargo, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido más fuerte fuiste que yo. Me venciste cada día y he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciar. Y en el versículo 11, cuando él ya no quería hablar, más Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces vemos nosotros en este pasaje eh, que realmente eh, muchas veces, el hombre no cree a la palabra del Señor, a la palabra. Cuando los creyentes dicen abandonamos al Señor, perdemos la bendición y la protección de Dios y nos exponemos al peligro y las tentaciones destructivas del pecado que nos esclavizan y nos separan de Dios. Finalmente, él dice, el pecado trae consigo su justo pago, la disciplina divina. Y la disciplina divina, amados hermanos, amados siervos del Señor, es instrumento en las manos del Señor para que su Hijo amado, su iglesia amada, pueda volver, o su pueblo amado como es Israel, que al final del tiempo, y ese es otro estudio, ellos van a sufrir tanto que van a tener que clamar a este Dios que ellos despreciaron un día, que les visitó y nunca les conocieron. ¿Ah? Entonces voy a dejar hasta aquí esta lección, solamente para decir y comparar que la angustia de Judá en esos días, de ese día de juicio, porque fue un día de juicio, se asemeja a una mujer que va a tener a su hijo dando gritos agudos, desgarradores, cuando vienen estos dolores de parto, como dice el pasaje, por los asesinos. Por los amantes que ella admiró, volviendo al contexto de la lección, los amantes que ella admiró, es decir, los dioses que ellos admiraron, finalmente que admiró con adoración, se volvieron contra ella y asesinaron a los hijos de Judá, a los hijos de Judá. Entonces, eh, es muy triste esta parte de esta historia, alerta, el mal se aproxima, eso resuena y va a resonar eh, durante toda esta lección del libro de Jeremías. Quiero dejar hasta acá, ustedes lean las referencias que tenemos. Segunda de Reyes, que no alcanzamos a leer la referencia segunda parte, está en otro contexto, por cierto. Pero bueno, ustedes también pueden estudiar, pedir la gracia al Señor. Todos necesitamos, tengo que decir que no lo sé todo, no lo conozco todo y espero
tengan una hermosa lección de escuela dominical, de mucha enseñanza, y que Dios me los bendiga siempre. Para el que vive en esta hora que el Señor nos ha dado, yo doy toda la honra, toda la gloria y la alabanza al Señor. Dios los bendiga, nos vemos la próxima vez.